Mis queridos hermanos, amigos, a todos, Dios les bendiga. Es muy grato nuevamente eh, poder estar en contacto por medio de estos dispositivos, estos medios y poder compartir con ustedes un momento más de lectura bíblica. Estamos leyendo el Nuevo Testamento, estamos ya en el capítulo 13 del libro de San Marcos. Y bueno, esperamos con la ayuda de Dios seguir subiendo capítulos para poder leer todo el Nuevo Testamento. Y ya que de cada uno de nosotros en un espacio que tengamos podemos poder escudriñar más su palabra de lo que leímos, no que sea solamente una lectura así rápida, sino que la idea es entender, comprender lo que leemos, lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, pidiéndole la dirección a Dios, que nos guíe a través de su Espíritu Santo para que nosotros tengamos esta palabra viva en nuestros corazones, para que podamos entenderla y pedirle a Dios que nos ayude a llevarla a la práctica, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Bueno, mis amados hermanos, entonces leeremos en el capítulo 13 del libro de Marcos. Jesús predice la destrucción del templo, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedarán piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin, versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres, alborotos, principio de dolores, son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, os eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de los que están encintas, de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. La venida del Hijo del Hombre. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, siguiéndose lejos de su casa, pidió autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Marcos capítulo 14. El complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Judas ofrece a entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue de los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y a donde entrare, decía el señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Y respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en el que beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús, versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, el que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. El joven que huyó, versículo 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús, versículo 66. Estando Pedro de abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con el Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Continuamos con el capítulo 15 de San Marcos, Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban
un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió, diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Todos los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndose decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estamos crucificados con él le injuriaban. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. Continuamos con el capítulo 16 del libro de San Marcos, la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron.
Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús se aparece a dos de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles, versículo 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Versículo 19. Y el Señor, después de que les habló, fue resucitado arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Bien, mis hermanos, este sería el libro de San Marcos, que comprende los 16 capítulos que hemos leído. Podemos ver que es un libro que no da, digamos, muchos detalles, pero eh, digamos que como que resume algunos de los acontecimientos en la vida de Jesús. Vemos algunos milagros de Jesús que hizo. Jesús aquí en la tierra en verdad hizo muchísimos milagros que no muchos están escritos por los evangelios. En este libro podemos ver la vida de Jesús de manera resumida, digamos, en hechos importantes. Y bueno, toda su vida hasta la ascensión. Muy bonito, la verdad, grandes enseñanzas, las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos por medio de parábolas y de la cual nosotros podemos comprender, podemos aplicar en nuestras vidas, en buscar primeramente el reino de Dios, ¿cierto? En buscar su justicia primero que todo, antes que las riquezas de este mundo, todo lo banal de este mundo que en realidad no nos deja nada, todo es pasajero. Eh, Buscar primeramente las cosas celestiales, que son las verdaderas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y pidámosle a Dios que nos guíe cada día con su sabiduría, que nos ayude cada día a ser mejores hijos, a ser mejores. Cada día que Dios nos da es una oportunidad y debemos aprovecharla. Vamos a aprovechar bien el tiempo porque, como lo dice en este libro, los días serán acortados, los días cada día vemos que son cada día más cortos, debemos aprovechar mejor el tiempo. Vemos las señales, eh, ya vemos pestes, terremotos, se levantan los padres contra los hijos contra los padres. Vemos gran maldad en el mundo y sabemos que son señales de la venida de nuestro Dios y debemos estar preparados, así como lo dice en este libro: velad, velad en todo tiempo, orad para no entrar en tentación, orad para estar firmes en la fe. Bien, mis hermanos, gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra, gracias por tus bendiciones, porque
Tú nos muestras por medio de tu palabra, Señor, que podemos, Señor, estar preparados, Señor, cada día. Si ponemos en práctica tu palabra, si oramos y velamos en todo tiempo, ayúdanos cada día, Señor Jesús, para poder aplicar esta tu palabra en nuestras vidas, poder estar siempre atentos, velando y orando, Señor, para no caer en tentación, para no caer en la maldad, Señor, sino cada día estar firmes en ti, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu amor, por enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, a dar su vida, Señor, y otorgarnos, Señor, este regalo inmerecido, Padre Santo, porque nosotros merecíamos el castigo, Padre bendito. Pero tú, Señor, a través de tu Hijo, diste, Señor, vida eterna, nos salvaste, Padre Santo. Y ahora, Señor, por tu gracia infinita, podemos, Señor, ser salvos. Podemos, Señor, tener este regalo tan maravilloso. Dios mío, ayúdanos cada día a estar firmes en ti, a obedecer tu palabra, a ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces hasta una próxima oportunidad, ya cuando hablaremos del próximo evangelio. Ya hemos leído Mateo, Marcos y ahorita leeremos el libro de Lucas. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga.